Buenos días, bienvenidos a este primer webinar que organiza la Asociación de Marketing de España dentro del capítulo de Marketing Deportivo, con el que iniciamos toda una serie de actividades referentes al área del interés que suscita el deporte dentro del ámbito de marketing. Para empezar esta serie de actividades, hoy tenemos el privilegio y el honor de contar con Alberto Fernández Torres. Alberto, muchas gracias por estar aquí. Alberto es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, en la especialidad de Estructura de Instituciones Económicas Internacionales. Es además también máster universitario en Investigación y Formación Literaria y Teatral por la UNED, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En su carrera profesional, después de varios años como periodista en distintos medios, en el 81 se incorpora al Departamento de Información y Comunicación Social de la Asociación Empresarial de la Industria Eléctrica, UNESA, y en el 98 asume allí la responsabilidad del área de comunicación y relaciones internacionales. Y a finales de ese mismo año 98 se incorpora a la Dirección General de Comunicación de Endesa, donde tras asumir distintas responsabilidades llega a la Dirección General en el año 2013, puesto que en este momento desempeña con absoluta solvencia. Aparte de su actividad profesional, desarrolla actividades docentes en diferentes universidades, como la Universidad Complutense de Madrid, la Carlos III y la Universidad y la UNIR, la Universidad de La Rioja. Es colaborador habitual del Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música, coautor de una docena de libros sobre gestión cultural y política teatral, y conferenciante y ponente frecuente en seminarios, conferencias y congresos. De manera que con este currículum, y sabiendo que desarrolla en Endesa la Dirección General de Comunicación y que Endesa es patrocinador del equipo olímpico de baloncesto y del éxito que ha tenido el equipo olímpico de baloncesto en los recientes, en Río 16, pues nos ha parecido que era la persona oportuna para abrir esta actividad de la asociación, hablándonos del patrocinio deportivo en los Juegos Olímpicos y en concreto en el baloncesto. Alberto, todo tuyo cuando tú quieras y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias por la presentación. Siempre suena mejor un currículum cuando lo cuenta otro. Bueno, viendo como bien habéis pedido con toda lógica que hagamos una introducción relativamente breve para dar lugar, en todo caso, posteriormente a un debate, voy a intentar ir a lo concreto y sobre todo, yo os debo confesar que preferiría siempre en estas introducciones matizar mucho más, pero en aras de la brevedad voy a intentar también hacer algunas afirmaciones un poco más tajantes de lo que me gustaría hacer en otro ámbito o con otro formato, pues insisto, para que por lo menos eso dé lugar a debate a costa, digamos, de ser más rigurosos con los matices. Bueno, yo intentaré también, a medida que avance la presentación, que insisto, será breve, pues ir exponiendo algunas conclusiones y comprobaréis que voy precisamente por el tema elegido, ¿no? Que el éxito deportivo, yo creo que para Endesa, ya entro un poquito en materia, el extraordinario éxito deportivo de las selecciones nacionales en los Juegos Olímpicos de Río ha sido un problema bendito, porque ha sido un éxito deportivo, pero ha sido un problema como patrocinadores a la hora de gestionarlo. Un problema también bendito porque no solo está vinculado a un extraordinario éxito deportivo, sino porque nos ha permitido, a nuestro juicio y muy humildemente, pues aprender un poquito más de cómo tratar de hacer mejor las cosas en materia de patrocinio deportivo. Y sin más dilación entro ya más directamente en materia. Veréis aquí en esta primera diapositiva dos imágenes. Yo creo que si estas dos imágenes se las enseñamos a cualquier persona que no esté en este foro y le dicen, mira, es una persona de Endesa que está hablando de las selecciones nacionales de básquet y los Juegos Olímpicos, entonces pensará intuitivamente, bueno, sí, claro, serán dos imágenes de la entrega de medallas o de los éxitos de Río. Yo creo que en este foro tenéis todos claros ya que es imposible. Esto es como
esa vieja sección que no sé si existe ya en algunas revistas, que era el juego de los errores. Adivine usted 7 errores que hay en este dibujo o en esta fotografía. Aquí no sé si hay 7, pero hay varios. Yo creo que cualquier especialista en marketing y sobre todo cualquier aficionado al baloncesto sabe que esas dos imágenes es imposible que se refieran a los Juegos de Río. Para empezar, los últimos partidos de la selección, si no recuerdo mal, se jugaron con la equipación roja, no con la blanca. Adivinaréis ahí más o menos algún jugador que no estuvo en Río, como San Emeterio, por ejemplo. Adivinaréis también que el logotipo de Endesa es el logotipo antiguo, basta que veáis la parte superior derecha de la diapositiva, que es el logo nuevo, y veáis que tanto en la camiseta como en el pantalón de camiseta de los chicos y el pantalón de las chicas está el logo antiguo. Pero sobre todo hay una cosa que para cualquier especialista en marketing habrá llamado la atención. No pueden ser las fotos de Río simplemente porque hay un logotipo de una empresa, hay un logotipo comercial en la equipación. Y en los Juegos Olímpicos está prohibido que las equipaciones de los equipos, las equipaciones de las selecciones lleven logotipo de ninguna empresa. Claro, esto, fijaos que es una de las primeras conclusiones que aquí entre nosotros creo que podríamos sacar. Os diré que uno de los principales problemas que hemos tenido con el Instituto Deportivo ha sido casi la gestión interna. Fue el primero que saltó a la vista. Claro, la gente de nuestras empresas, sobre todo si son empresas de un cierto número de empleados y de un cierto número de directivos, digamos, se vuelven hipersensibles al patrocinio cuando ese patrocinio está en boca de todo el mundo, está en la calle, vamos a decir. Entonces mucha gente decía, oye, pero ¿cómo es posible que no hayamos puesto el logotipo en la equipación? Y no, tenías que explicar, no, es que los Juegos Olímpicos, no, las selecciones no pueden llevar equipamiento, el logotipo en la equipación. Entonces la pregunta que mucha gente nos hacía es, oye, entonces ¿qué sentido tiene que patrocinemos un equipo, unas selecciones, que en el momento en el que pueden conseguir el mayor éxito deportivo no pueden llevar el logotipo de la empresa? ¿Tiene sentido? Bueno, se puede argumentar esto mucho, pero no deja de ser una expectativa que, por irracional que nos pueda parecer, en el fondo tiene un poco de sentido común. Dice, oiga, cuando usted apuesta por un patrocinio, se supone que está apostando también por el éxito deportivo o por una expectativa de éxito deportivo del patrocinado. Hombre, justo en el momento en el que a escala mundial va a conseguir, potencialmente al menos, el éxito deportivo, usted desaparece. Bueno, como bien sabéis, evidentemente, para subrayar que uno está detrás de esas elecciones hay posibilidades, ¿no? Pero posibilidades que son un poquito indirectas. Nosotros podríamos haber hecho, pues, por ejemplo, lo que sé, publicidad de que estamos con la selección española, con las selecciones españolas de básquet, pues en algunas cadenas que no fuera la que emitía los Juegos Olímpicos. Pero no dejaban de ser cosas un poco indirectas. Y sobre todo hay una que era, digamos que alimentó mucho más esta sensación de decepción interna y yo diría casi que externa en este segundo caso. En la siguiente diapositiva podéis ver que esas dos imágenes sí son reales. Entonces sí es la equipación de la selección española de baloncesto masculina y femenina en estos momentos, con el logotipo correcto de Endesa. Nuevamente no la que enseñaron en Río, porque no se puede nuevamente por el tema del logotipo. Pero estas dos imágenes están vinculadas a algo bastante normal, bastante típico que hacemos las empresas, que es cuando tu equipo patrocinado ha tenido un éxito, pues celebrarlo a través de inserciones publicitarias en los medios de comunicación. Bueno, esto no se pudo hacer, porque sabéis seguramente muchos que no se puede hacer por normativa olímpica, no se pudo hacer hasta pasadas 72 horas de la obtención de medallas, según la normativa olímpica. Se puede orillear con ciertos trucos publicitarios. En Endesa somos a veces demasiado disciplinados con las normas y preferimos no hacerlo. Había posibilidades, pero preferimos no hacerlo. Otra gente pues lo hizo y, oye, pues con todo el respeto del mundo lo vemos con normalidad. Nosotros decidimos no hacerlo. Pero nuevamente había también un problema de gestión interna y externa. Es decir, la gente decía, oye, pero ha ganado la selección masculina una medalla, ha ganado la selección femenina una medalla, ¿cómo es posible que no pongáis un anuncio diciéndolo, ¿no? Y cuando lo pusimos, hubo gente que nos dijo, hombre, ya era hora, después de 3 días ya os vale. O sea, da la impresión de que no lo tenéis previsto y habéis corrido como fieras porque os han pillado en falta. Claro, no puedes ir uno por uno explicándoles que es que la normativa olímpica te lo impide, que lo teníamos previsto, que en 3 días no se improvisa un anuncio, como podéis imaginar, estaban ya diseñados previamente desde hacía semanas y que hay calculado los espacios y comprado el planning de medios. Pero nuevamente estábamos ante un problema grave de no poder, digamos, aprovechar el éxito deportivo. No quiero convertir esta intervención en una crítica a la normativa olímpica, pero sí tengo que dejar la pincelada de que no deja de parecerme, lo digo a título personal,
un tanto anacrónico y, por decir un poco, antes he dicho que en aras de la brevedad voy a ser un poco tajante, un poquito hipócrita este tipo de normativa. Es decir, me parece fantástico el espíritu olímpico. El espíritu olímpico, como sabéis, consistía en que en la vieja Grecia durante los Juegos Olímpicos había paz, no se podía hacer guerra, luego eso sí terminaban los Juegos Olímpicos y se mataban con un entusiasmo de una mejor causa, lo cual también es un poco típico, ¿no?, de esta mentalidad de la cultura occidental de herencia griega, ¿no? Por aquí ocurre lo mismo. En los Juegos Olímpicos no se puede hacer, en teoría, en aras del espíritu olímpico, marketing, un marketing comercial. Bueno, cuando todos sabemos que cualquier tipo de competición internacional se sostiene inevitablemente por, evidentemente, la venta de ticketing, merchandising, etcétera, pero también por ayudas públicas y también por ayudas privadas, digamos, decir, no, mire usted, pero en los Juegos Olímpicos vamos a hacer una excepción y la gente que da dinero para sostener el deporte no tendrá visibilidad directa. A mí eso, francamente, me parece anacrónico. No veo primero que sea una vergüenza, no veo por qué hay que ocultarlo, no veo por qué tiene que ser en absoluto un desdoro para los Juegos Olímpicos que pueda haber la visibilidad de los patrocinadores que lo hacen, evidentemente, por intereses comerciales, pero también en aras de apoyar un determinado tipo de actividades sociales. Y, bueno, por otro lado, también, como ya sabéis, en los Juegos Olímpicos visibilidad de marcas sí las hay, por lo cual no deja de ser un juego un poquito, en mi opinión, hipócrita el decir no colocamos el logotipo en las equipaciones, porque en aras del espíritu olímpico esto no puede ser mercantilizado, pero bueno, todos sabemos que está mercantilizado para bien o para mal. Me parece un poco anacrónico, pero insisto, no quiero convertir el problema de la gestión del éxito deportivo del patrocinador en una crítica a los Juegos Olímpicos. Sí quiero decir que a partir de este momento, y cierro el paréntesis de esta mención, se produjo en nuestro caso una cosa curiosa. Como sabéis, me voy a centrar ahora mismo en la selección masculina de baloncesto. Como sabéis, empezó la competición perdiendo sorprendentemente 2 partidos, por muy poca diferencia, y el tercero lo gana contra Nigeria también, con algún apuro en el medio. La gente nos daba el pésame, mucha gente nos daba el pésame, y decía, no, qué mal irá para el patrocinio esto, y decíamos, pues no. Sí, hombre, sí, no digas que no, evidentemente esto al patrocinador le perjudica mucho. Luego, claro, cuando ganamos la medalla, oye, qué bien esto para el patrocinador. Luego, cuando tardamos en hacer la felicitación, qué mal, porque no habéis aprovechado el éxito. Y ahora mismo, todo el mundo que se nos acerca para comentar, dice, qué suerte habéis tenido por el grandioso éxito que ha tenido las selecciones de básquet en los Juegos Olímpicos y qué bien lo habéis aprovechado. Bueno, nosotros en el ínterin no hemos hecho nada que no hubiéramos hecho al principio, es decir, no. La primera hipótesis que yo quiero lanzar aquí, de manera un poco tajante, es que no creo en absoluto que el éxito deportivo determine el éxito del patrocinio, de manera directa al menos. Os pondré otro ejemplo. En la Copa del Mundo de Básquet celebrada en Madrid, la selección española, que arrancó arrasando a todos los rivales, de repente sorprendió en un pésimo partido contra Francia. Toda la gente nos dijo, bueno, no habéis conseguido objetivos. Los habíamos conseguido ya 2 partidos antes, un partido y medio antes, contra Serbia. Habíamos conseguido los objetivos marcados con el patrocinio en ese campeonato. Por consiguiente, el problema es que si el patrocinador, para nosotros, si el patrocinador cree que el éxito del patrocinio tiene que estar vinculado al éxito deportivo del patrocinado, se ha equivocado en medio a medio. Nosotros creemos que hemos cometido muchos errores con el patrocinio deportivo, pero eso desde luego no. No vinculamos en absoluto el éxito del patrocinio al éxito deportivo de la selección patrocinada. Entre otras cosas porque lo intento reflejar de alguna forma en la siguiente diapositiva. Veréis ahí un gráfico en el que he quitado, por respeto, el resto de los nombres de las empresas analizadas, he dejado solo el de Endesa, y dice, vamos a ver, pero en realidad estás equivocado. El éxito deportivo le aporta al patrocinador una percepción determinada, una reputación determinada. ¿A qué te vincula? Te vincula a liderazgo y a notoriedad, obviamente. Cuanto el éxito deportivo es enorme, más notoria es tu patrocinio de ese equipo y te da una aportación de valor de liderazgo. Bueno, antes del patrocinio deportivo, bueno, mejor dicho, después del patrocinio deportivo de las selecciones nacionales de baloncesto, la percepción de notoriedad de Endesa, espontánea más total, es del 97-98%. ¿Sabéis cuánto era antes de que patrocinaran las selecciones nacionales de baloncesto? Del 97-98%. Antes éramos percibidos como la empresa líder del sector eléctrico español. Seguimos siendo percibidos como la empresa líder del sector eléctrico español. Entonces, claro, uno podía plantearse para qué rayos, por no decir algo peor, patrocinamos a las selecciones nacionales de básquet si el objetivo nuestro fuera vincularnos exclusivamente a una percepción de liderazgo que ya tenemos y a una percepción de notoriedad, o sea, una intensa notoriedad que también tenemos.
No es malo sostenerla, pero hombre, entendamos que las ganancias ahí son marginales. Cuando tienes un nivel de notoriedad del 98%, puedes invertir lo que quieras, pero vamos, cada inversión tiene un ROI francamente cuestionable. Si lo que buscamos es notoriedad y lo que buscamos es liderazgo, nos hemos equivocado. Tendríamos que hacer otras cosas, porque eso ya lo tenemos con o sin las selecciones nacionales de baloncesto. Entonces, ¿merece la pena? Claro que merece la pena. Veréis en la siguiente diapositiva, no voy a detenerme en los gráficos, simplemente es la prueba de que lo tenemos más o menos estudiado. Tenéis ahí el resumen de algunas cuestiones, ¿no? El 63% de los ciudadanos españoles dicen que Endesa es patrocinadora del básquet español. Lo curioso es que solo un 20% de los ciudadanos españoles se declaran aficionados al básquet. Es decir, hay 3 veces más gente que sabe que patrocinamos el básquet que aficionados al básquet. Y como veréis, y no voy a detenerme demasiado en los datos de la presentación, también en aras de la brevedad, veréis que la aportación que nos hace el básquet es que la gente que sabe que patrocinamos el básquet recuerda más noticias de Endesa, tiene más recuerdo publicitario de Endesa y sobre todo valora mejor a la compañía que la gente que no recuerda o que no sabe que patrocinamos el baloncesto. Por consiguiente, el tema no está en la notoriedad o no está solo en la notoriedad. El tema no está en el liderazgo, el tema está en otra cosa, en el efecto palanca, a mi juicio, el efecto palanca, que por lo menos en nuestro caso nos hace el patrocinio del baloncesto respecto de otras cuestiones de la empresa. Es decir, conseguimos no dar voces, no ser escuchados por dar voces, por ser notorios. Conseguimos que las cosas que hacemos lleguen con una mayor sensibilidad encuentren una menor resistencia o una mayor proclividad por parte de la opinión pública a ser receptivos respecto de las cosas que hacemos y a ser receptivos en el sentido más favorable del término. Claro, me diréis, pero hombre, el liderazgo, la notoriedad sí te permite un cierto grado de atención básico, cierto, no renunciamos a ello, pero lo importante, el objetivo no es la intensidad, la notoriedad, sino el objetivo es este efecto palanca que a nuestro juicio nos está permitiendo la selección, el patrocinio del básquet. Y aquí yo creo que lo que está claro es que, lo que creemos que está claro es que en esta vinculación al tema del patrocinio de las selecciones nacionales hay 2 puntos de vista fundamentales. Uno es temporal, en la siguiente diapositiva lo veréis de una manera un poco, si queréis, banal, colocado en 3 más o menos ecuaciones, ¿no? El problema no es el durante, el problema no es construir y hacer notoria y hacer sensible el patrocinio de las selecciones o de cualquier equipo que patrocinas durante el momento de la competición. Particularmente durante la competición de los Juegos Olímpicos, donde hay una saturación de información, una saturación de mensajes, una saturación de iconos, tal que hacerse oír en esa jungla es muy complicado. Es enormemente complicado y enormemente costoso. O lo construyes antes o lo construyes después. Si lo quieres construir durante, es muy complicado y es enormemente caro. No optimizas los recursos. Yo creo que hemos trabajado, modestamente lo decimos, bien el antes. Lo hemos trabajado con la ayuda de la gente a la que patrocinamos, obviamente, y hemos trabajado porque hemos construido la idea previa de que Endesa está con las selecciones nacionales de básquet. Con lo cual, cuando ocurre el durante, cuando ocurre los Juegos Olímpicos, ya está construido. Ya está construido incluso muy fuertemente en los partidos amistosos previos. No solo lo hemos construido antes, durante los años que llevamos colaborando con la Federación Española de Baloncesto, lo hemos construido en el antes inmediato, en la ruta Ñ. La ruta Ñ, como sabéis los aficionados al baloncesto, son los partidos amistosos de preparación que se hacen pues, el mes de julio, el mes anterior a una gran competición internacional, sean Juegos Olímpicos, sean europeos o sean mundiales. Es ahí donde hemos puesto el acento, paradójicamente en algo que tiene menos audiencia, en algo que tiene menos seguimiento, pero esas actividades en torno a la ruta Ñ, en tanto al previo, nos permitió construir el antes. El hecho de que la percepción a partir de ahí ya estaba vinculada a nuestra presencia como patrocinadores de la selección. Y luego está el después. El después debo decir que es muy difícil construirlo con las selecciones porque las selecciones nacionales son jugadores que viven y trabajan en sitios muy diversos, particularmente la selección nacional masculina, ¿no? Que trabajan mucho de ellos en la NBA y lógicamente, digamos, no hay la posibilidad de hacer actos posteriores porque la gente se tiene que ir pues, a su equipo de la NBA o tiene que irse de vacaciones muy merecidas. Pero el problema es pensar que hay un después. Yo lo que intento subrayar de manera un poco irónica en la parte final. No hay un después, hay un antes de lo siguiente, un antes sub 2. Mirad, hay una frase de Jorge Valdano que me pareció ontológica una vez en una conferencia, dijo: ¿cuándo termina un partido de fútbol? Y
gente decía, pues hombre, normalmente un domingo hacia las 12 de la noche, ¿no? Dice, no, un partido de fútbol acaba cuando empieza el siguiente. Yo aquí diría lo mismo, es decir, el después no existe, casi lo diría al revés en ese sentido. El después no existe. Después, o sea, más tarde del durante, lo que hay es la construcción del antes de lo siguiente. Olvidémonos del después. A la gente no le interesa demasiado el después, con toda lógica. Es decir, ya, no, si usted ya me ha contado que es patrocinador de las elecciones o de lo que sea, ya le ha atribuido en el durante que el éxito es suyo. Oiga, yo ya estoy preocupado a partir de este momento en otra cosa. 2 o 3 días más tarde la gente está con otra cosa. Construyan usted lo próximo que vaya a hacer, pero deje usted de intentar aprovecharse y de machacarme por lo que ha hecho antes. Eso ya está poco más o menos olvidado. Una pregunta te quería hacer, Alberto, perdón, disculpa que te interrumpa. En ese sentido, en ese después, ¿sería distinto ese después en función del resultado de las elecciones? Es decir, si en ese partido que ganó España en la selección masculina, pues casi en el último segundo, no hubiera sucedido así, ¿ese después hubiera sido distinto? Hubiera sido distinto la manera de gestionarlo, pero hubiera sido idéntico en los soportes y la intensidad. Y como sé que no te has leído mi ponencia, me alegro la pregunta porque es lo que se dice en la diapositiva. Me alegro muchísimo. Y esto no es un truco, tú no te lo has leído. Me alegro mucho. ¿Por qué? Porque para nosotros la vinculación con la selección española de baloncesto no está hecha sobre la base de un cálculo, en el sentido de decir, tenemos unas grandes selecciones de baloncesto, masculina y femenina, como van a tener éxito deportivo, nos vinculamos porque eso nos da notoriedad e intensidad. Bueno, eso sería muy respetable, pero no es nuestra estrategia. Nosotros estamos en las selecciones nacionales de baloncesto porque estamos con el territorio del baloncesto. Yo siempre me digo una frase que a mí me pareció un día muy ingeniosa y debe ser bastante estúpida, pero yo la sigo repitiendo. Hay gente que se cree que estamos en el básquet porque como estamos con la Liga Nacional y estamos con las selecciones, estamos con el básquet. Y nosotros insistimos en que es al revés. Nosotros estamos con la Liga y con las selecciones porque queremos estar en el básquet. ¿Por qué? Porque para nosotros el básquet, no voy a mentir, es el segundo deporte en cuanto a licencias federativas, es un deporte masivo, ¿no? Claro que nos interesa su enorme arraigo social, pero nos interesa del básquet español, siempre nos interesó el cómo, no el qué, es la siguiente diapositiva. Entonces, si hubiera perdido la selección española de baloncesto, no lo quiero Dios. Si hubiera perdido, estamos seguros en Endesa que hubieran perdido justificando plenamente que esos anuncios que habéis visto, en lugar de ser esos, fueran otros que estaban preparados. Lo siento, perdonadme la hipocresía de los colegas de la Federación Española de Baloncesto, nos tenemos que poner también nosotros en lo peor. Hombre, también calculábamos que podíamos no ganar, perdóname que seamos así de cínicos, ¿no? Entonces, claro, lógicamente estaban preparados otras piezas publicitarias con la misma intensidad, era el soporte idéntico, la misma intensidad, diciendo, pese a todo, estamos con vosotros porque nosotros no estamos con vosotros porque ganéis, sino porque trabajáis en equipo, porque os esforzáis, porque dais ejemplo, porque sois deportivos y porque somos, digamos, nos dais un orgullo a todos los ciudadanos españoles. Entonces, a nosotros nos interesa del básquet el cómo, no el qué. Porque sabemos que aunque no ganen, van a hacerlo siempre transmitiendo los valores y las actitudes que a nosotros nos gustaría identificarnos con ellos. Gracias. Entonces, bueno, gracias a ti, que me has hecho una asistencia. Entonces, en baloncesto, no sé si eres aficionado, se llama asistencia. Sí. Vale, me has hecho una asistencia, ¿no? Entonces, yo saltaría entre qué y el cómo hacer lo mismo entre notoriedad y distinción. ¿Qué nos interesa? No voy a ser hipócrita, claro que nos interesa la notoriedad de un deporte tan masivo como el básquet, pero lo que nos interesa es la distinción, el cómo. Cómo ese deporte es diferente del resto, no porque tenga más o menos seguidores, sino porque sus valores son también diferentes. Y eso aporta distinción. Uno puede chillar mucho en una reunión, entonces se hace oír. Pero, ¿qué ha dicho? Dice, no lo sé, pero daba muchas voces. Nosotros lo que queremos es que se nos distinga a la hora de dar, esperemos que no voces, sino de hablar en voz alta. Y que se nos distinga por el mensaje, no por la intensidad con que damos las voces. ¿Sí? Creo que se me entiende un poco. Es decir, estamos vinculados al básquet porque creemos que el básquet tiene unos valores muy bien encarnados por las selecciones nacionales, con los cuales ya nos gustaría decir, hombre, son los mismos que Endesa. Son con los que Endesa dice, a mí me gustaría ser como estos. Y lo que tiene que ser importante es que cuando dices, yo querría ser como estos, esto sea verosímil. Eso es la prueba del algodón, que al principio cuando arrancamos el patrocinio del básquet no os voy a ocultar que decíamos, santo Dios nos puede volver en contra en cuanto haya gente que diga,
¿no? Se me parece estupendo que usted apoye estos valores, pero usted, vamos, con perdón, ni harto vino, o sea, usted no va a tenerlos nunca. Bueno, eso no ha ocurrido. Nos dicen, no los tienen ustedes, ya les gustaría tenerlos, pero si se empeñaran podrían tenerlos. Y eso es lo que nos interesa, la distinción. El hecho de que nos permite conseguir una vinculación con algo que nos distingue de todos los demás, igual que seguro que las empresas lo hacen también para distinguirse de otras. En este sentido me gustaría poner un ejemplo, estamos hablando entre colegas, entre profesionales. He contado antes un fracaso deportivo que a nosotros no nos afectó. Mirad, yo creo que para nadie es un secreto, que me perdonen los amigos de la ACB, de la Asociación de Clubes de Baloncesto. Está en la prensa deportiva, con lo cual no estoy ocultando ni contando nada que no deba. Hay críticas a la competición, hay críticas. Hay gente que dice, oye, con estas críticas a la competición, de que los clubes no suben ni bajan, que algunos tienen dificultades, eso repercute en el patrocinio. Claro, nadie nos cree mucho, pero nosotros miramos los datos que tenemos de la percepción del patrocinio y decimos, no, porque la gente entiende que el patrocinador está patrocinando ese deporte, esa disciplina, ese territorio, pero que no está implicado directamente, por lo menos, insisto, directamente, en las cosas buenas o malas que se hagan en relación con defectos o virtudes que pueda tener la propia competición en cuanto a estructura competitiva. En fin, voy acabando. En esta última diapositiva, estos sí son, evidentemente, las selecciones cuando ganan en Río. Creo que no me he equivocado en la foto, creo que las dos son correctas, no se ve el logotipo de Endesa, creo que los jugadores y las jugadoras son las que tienen que ser. Yo resumiría, para no extenderme más, y creo que estoy cumpliendo el tiempo milagrosamente, en 4, 5, 6 conclusiones lo que creemos haber aprendido con el baloncesto, lo que estamos aprendiendo con el patrocinio del baloncesto. Lo primero y lo último que estaba diciendo. Al principio, nosotros apostamos por el baloncesto llevados de la intuición de que era el segundo deporte más masivo, grandes éxitos deportivos, tanto de los clubs como de las selecciones y demás. Aprendimos durante que no, que el asunto era distinguirnos, es decir, lo importante no era la intensidad de la notoriedad, sino distinguirnos en esa notoriedad. Que la empresa se distinguiera, fuera diferente de otras, por hacer cosas que son propias y vinculadas a este tipo de territorio de deporte. Optimizar recursos. Os tengo que confesar, la campaña nuestra de los Juegos Olímpicos fue low cost. ¿Por qué? Por obligación. En principio por obligación. Porque no podíamos hacer cosas con el logotipo en determinados sitios, porque no podíamos hacer publicidad en determinada cadena. Entonces tuvimos que ir a un low cost no estudiado, pero al final descubrimos que era un ejercicio de responsabilidad de gestión hacer low cost. Oiga, ¿cuál va a ser su retorno? Pues invierta en función de ese retorno. Segunda duda que había, que creo que no está puesto por ahí, pero lo digo ahora. Una tentación que tuvimos en ese momento es que nosotros a principio de año, confieso que en el presupuesto teníamos una cierta cantidad modesta, para hacer una serie de acciones de activación de la marca durante los Juegos Olímpicos. Cuando nos encontramos con que no podíamos hacerla, la tentación fue decir, oye, fenomenal, cogemos ese dinero y lo dedicamos a otra cosa. Bueno, otra corriente de opinión que hubo dentro de la empresa, que yo particularmente insistí mucho, es no. Estamos en un territorio, si no podemos gastarnos en activación de marca convencional, hagamos otras cosas, pero apostemos ese dinero en nuestra mayor apuesta. En lugar de diversificar con la esperanza de decir, bueno, si en alguna de estas cosas nos equivocamos y en otras no, unas compensarán a las otras, decir, no, mire usted, todo a rojo impar. Si estamos apostando a rojo, mira, rojo, la selección española, si estamos apostando a rojo impar, todo a rojo impar. Que no podemos hacerlo por la vía convencional, sigamos apostando ahí. Esto es una decisión empresarial. Y si usted tiene miedo, no tome decisiones empresariales. ¿Usted cree que hay que apostar por el básquet? Pues todo, no todo. Todo lo que tiene usted previsto al básquet. No nos hagamos trampa. Ahora, como no puedo gastármelo, me lo voy a gastar en otra cosa para ver si compenso. No, mire usted, apueste con decisión. O sea, optimizar recursos en el doble sentido. No gastarse más de lo que debes y saber muy bien cuál es tu ROI. Y 2, apostar. Si estás decidido, apostar. Gestionar las expectativas externas o internas. Es muy complicado. Hemos descubierto, sobre todo lo descubrimos en el Campeonato del Mundo, y ahora lo he vuelto a descubrir, que gestionar las expectativas externas y las internas, que os voy a contar, a veces es muy complicado. Lo que he dicho antes, para nosotros lo fundamental va a ser siempre el antes, sobre todo cuando hacemos una gran apuesta por un patrocinio. No, el básquet es uno de los más notorios que hace Endesa, no es el único, en el deporte sí, pero fuera del deporte hacemos otras cosas, y nuestra idea es apostar muy fuertemente por donde estamos situados, pero apostar sobre todo por construir la idea de que estamos vinculados. El durante nos importa, por supuesto, pero un poco menos, y el después para nosotros es preparar lo siguiente. Conté un ejemplo muy rápido.
Ópera en la calle del Teatro Real del Liceo La Fresca en Cataluña. Ha salido muy bien, consiste en coger evidentemente una representación que se está haciendo, colocar pantallas para que la gente lo pueda ver al aire libre gratuitamente. Bueno, ha salido hemos colaborado en 3 experiencias que han salido fantásticas las 3. En una de ellas, he de decir que el logotipo de Endesa se veía regular, por un error nuestro, cuidado, no por culpa de la entidad patrocinada. Gran preocupación. Yo, perdóname, insistía, vamos a ver, hemos construido antes la idea entre la gente de que esto está patrocinado por Endesa. Mire usted, la gente cuando está viendo la ópera les va a extrañar a ustedes, pero en lugar de ver el logotipo, ven el escenario. La gente se fija en el tenor, se fija en el bajo y se fija en la soprano, pero no está pendiente del logotipo. Lo cual no quiere decir que no queramos que el logotipo esté así de grande y que no moleste a ser posible. Pero la apuesta es antes. Y cuando ha terminado, ¿ahora qué hacemos para intentar apropiarnos y corregir la pérdida de notoriedad que hemos tenido? ¿Qué hacemos? Preparar la campaña de la siguiente experiencia de ópera en la calle. Olvídate de la ayer. Olvídate de la de ayer, esa ya está muerta. Fantásticamente muerta porque ha salido muy bien. Olvídate de la ayer, construyamos la siguiente. Y luego, por último, hay una cosa que yo creo que está implícita en todo lo que he dicho. Son las 2 últimas cosas que pone ahí. Los patrocinios, igual que digo que los patrocinios tienen que ir a rojo impar y apostarte la camisa a rojo impar si estás convencido de que va a salir rojo impar, apuesta a rojo impar mientras tengas dinero a largo plazo. Insiste, insiste e insiste. Estudiémoslo bien antes. Endesa no lo estudió también antes. Lo digo porque no parezca que estamos dando pedagogía a nadie. Endesa entró en el básquet por intuición. Y hemos ido aprendiendo con el básquet con la gente del básquet. Y lo que tenemos muy claro es que en el básquet o en cualquier patrocinio importante, hay que estar a largo plazo. Y para eso, y aquí cojo una terminología que no es propia, sino que es de la Federación Española de Baloncesto, lo que hay que tener no son patrocinados, hay que tener socios. Hay que construir el patrocinio con el socio. Que el socio te entienda. Que el socio te diga, me estás pidiendo algo que lo estoy entendiendo, pero que no es lo que estás buscando. Dime lo que buscas y lo diseñamos conjuntamente. Si me pides esto, yo te lo hago, pero no es lo que te interesa esto otro. ¿Por qué? Porque te conozco, porque trabajamos conjuntamente y porque tenemos objetivos comunes. Si el objetivo del patrocinador es la notoriedad y el objetivo del patrocinador es obtener dinero, nos estamos equivocando. El objetivo es tener intereses comunes, objetivos comunes y construir conjuntamente proyectos que redunden en objetivos que son de uno y del otro y de los dos. Porque unos son compatibles y los otros son comunes. Por tanto, socios y no patrocinados, que es lo que nosotros tenemos, por cierto, con la Federación Española de Baloncesto y con las selecciones nacionales de básquet. Me he extendido un poquito más, pero creo que más perfecto. Nada, muchas gracias y nada, muchas gracias por vuestra atención y a vuestra disposición para cualquier pregunta que pudiera haber. Bueno, muchas gracias, Alberto, súper interesante. Yo tenía 2 cosas antes de dar paso a preguntas que nos están haciendo de la audiencia. Yo sí que quería hacer una salvedad. Dices que básicamente os decantáis por este patrocinio más por intuición, con lo cual eso significa, bueno, hasta cierto punto riesgo, y entonces hay que medir un ROI, etcétera, etcétera. A mí me parece, y siempre lo decimos desde la asociación, que hay que arriesgar, es que no arriesgan, no ganan, pero muchas veces somos bastante conservadores a ese nivel. Entonces me gustaría saber cómo se gestiona internamente esa asunción de riesgo para poner en marcha una intuición. Pues se gestiona, como he dicho antes, con las expectativas internas, y ahora voy a intentar utilizar menos ironía, se gestiona de manera muy complicada. En el caso nuestro, puesto que seguimos hablando de profesionales, creo que puedo contar alguna cosa más que sea secreta en absoluto, pero sí pertenece un poquitito más al ambiente interno. ¿Qué nos ocurre? Y estoy seguro que le ocurre a toda empresa que ha hecho un gran patrocinio. Al principio hay una sensación de satisfacción. Como es un patrocinio de algo conocido, la gente inmediatamente dice, hombre, qué bien, ¿no? Creo que hemos hecho una buena apuesta, ¿no? Luego, bueno, la cosa va bien, como ha sido nuestro caso, pues fenomenal. Pero hay un momento en el que, digamos, los resultados empiezan a tener rendimientos marginales decrecientes, positivos pero decrecientes. Es decir, tú estás invirtiendo, estás comprometido, o estás comprometiéndote año a año, una inversión muy elevada, pero lógicamente la curva de retorno va siendo cada vez un poquito más asintótica, ¿no? Más asintótica con el eje de arriba. Entonces, claro, empieza a haber una especie de sensación de, oye, no, fenomenal, ¿eh? Qué bien va esto del básquet, no, si está, oye, genial, pero ¿no te parece a ti que la inversión es demasiado fuerte y que ya está hecho todo?
Y empieza a haber esa impaciencia, por eso insistía mucho en lo de largo plazo. Largo plazo creo que es sobre todo un mensaje más interno que externo. Empieza a haber la impaciencia de decir, oye, esto ya está, ¿no? Ya lo hemos, ya está conseguido, ya es fenomenal, ¿por qué no cogemos este dinero y hacemos otra cosa? Entonces ahí es donde yo, a lo mejor, el equipo nuestro, quizá por error, consideramos que no, que hay que insistir ahí. Lo que hay que hacer es mantener vivo el patrocinio y evidentemente activarlo cada vez de manera diferente. Pero volviendo al inicio de la red de tu pregunta, lo hicimos por intuición, porque yo creo que lo hicimos, como digo antes, porque era un deporte masivo, porque estábamos haciendo un posicionamiento de marca y cómo no íbamos a tener un gran patrocinio. Pues confieso que esta fue la pregunta. Creo que está hasta en algún PowerPoint de la época. ¿Cómo no vamos a tener un gran patrocinio? Entonces, bueno, como era evidente, nadie se le ocurrió preguntar, oye, ¿por qué? O sea, nadie preguntó por qué, ¿no? Entonces empezamos el patrocinio y, como digo, hemos ido aprendiendo, mejor o peor, con mejor o peor acierto, durante ello. Y lo que ha habido que gestionar, sobre todo, y cierro por el final de tu pregunta, es esto. Es decir, gestionar la idea que se va instalando de, oye, ya está bien en el mejor sentido, ha estado muy bien, pero ¿no os parece a vosotros que ya seguir apostando a rojo impar, la banca ya está ganada, entonces ya no tendría mucho más sentido seguir apostando? Nosotros consideramos que sí, lo que pasa es que evidentemente para nosotros lo importante es optimizar los recursos. ¿En qué sentido? Que nosotros no decimos, para nosotros el problema no es gastar mucho o poco, sino el retorno que tienes con esa inversión. Que hay que gastar mucho y tener una inversión muy elevada, perfecto. Gastar mucho con una inversión positiva pero no muy elevada, nos estamos equivocando. O sea, yo creo que hay un ejercicio de responsabilidad que tenemos que hacer. El problema no es... hay que saber, las métricas que tenemos seguramente no son perfectas, pero tienen que valer para saber si estamos invirtiendo con responsabilidad. Ajá. Tengo aquí otra pregunta que nos hace Davinia. Optimización de recursos, sí, pero la estrategia de Endesa habría sido distinta si el presupuesto hubiera sido mayor. Buena pregunta. La estrategia de Endesa hubiera sido diferente si el presupuesto hubiera sido mayor. Voy a ser muy sincero, si el presupuesto hubiera sido mayor, nos hubiéramos gastado más dinero, pero no estoy nada convencido de que eso hubiera sido optimización de recursos. Endesa, yo creo que se está gastando en básquet un poco menos de lo que nos gustaría para llevar a cabo esa estrategia, pero no creo que tener más dinero para el básquet nos lo hubiéramos gastado, nos lo hubiéramos gastado. No digo que nos lo hubiéramos gastado mal, pero creo que hubiera sido un overinvestment. A ver, yo creo que la estrategia no puede estar, la estrategia no puede depender, si no tienes recursos no puedes hacer estrategia, o si tienes recursos puedes hacer la estrategia que puedes hacer, o puedes hacer la activación que puedes hacer. Pero no puede ser que como tengo dinero hago una estrategia y si tengo más dinero hago otra. No, oiga, ¿cuál es su estrategia? Y ahora busque recursos, pero no lo hagamos al revés. Pero la pregunta está muy bien, porque yo creo que debo admitir que si hubiéramos tenido más dinero seguramente nos lo hubiéramos gastado. Quizá no mal, pero no de una manera óptima. Ya, correcto. Otra pregunta que nos hace Santiago. ¿Cómo han medido los resultados de la campaña de patrocinio de Endesa? Bueno, hay dos tipos de... grosso modo, hay dos tipos de indicadores que utilizamos. Unos son ad hoc, están sobre todo referidos no tanto a la selección nacional, sino a la selección nacional, a la contraria de las selecciones nacionales. Hay una serie de indicadores que son permanentes, que son unos que están hechos en consenso con la Asociación de Clubes de Baloncesto y se refieren a la liga. Contemplan el retorno publicitario, contemplan el uso correcto del naming, para nosotros en Liga Endesa es muy importante que el naming esté utilizado de manera correcta, y contempla también en qué medida Endesa es percibida como una empresa importante en materia de patrocinio deportivo en que la opinión pública es primera. Estos indicadores se hacen, creo que si no recuerdo mal, los revisamos cada 3 meses, se hacen de manera constante y hay un comité de ACB y Endesa que lo revisamos cada 2-3 meses para ver cómo va, corregir o no corregir, bastante detallados. Y luego hay unos propios indicadores nuestros, que son del tracking de notoriedad corporativa, que son así, que hacemos nosotros, que hace Endesa, en el cual metemos, obviamente, el tema del básquet de manera bastante fuerte, porque es el patrocinio más importante que hacemos. De ahí salen esas menciones que he hecho de pasada, ¿no? De, oye, los atributos de la compañía, cómo los mide la gente, cómo los reconoce la gente que sabe que tenemos patrocinio o no. La gente que sabe que hacemos el patrocinio del básquet, qué recuerdo publicitario tiene, qué recuerdo de marca tiene, qué percepción tiene del logotipo, sabe que existe el nuevo logotipo.
os contaré una cosa, que esto, claro, esto ya, como estamos aquí contando algo más de lo que me gustaría contar, ¿sabéis cuál es? Tú preguntas a los ciudadanos españoles y le dices, oiga, ¿de qué temas ha oído usted noticias sobre Endesa? El primero es baloncesto. El primero es baloncesto, no tarifas, no autoconsumo, no telecontador, no, el primero es baloncesto, lo cual, ¿por qué lo digo con cierta ironía? Porque nosotros no nos dedicamos al baloncesto en el sentido de negocio. Entonces, alguien nos dice, oiga, está fantástico, pero eso hay que corregirlo, no es lógico bueno, pues es así, la gente lo que más recuerda de esas son noticias sobre básquet. Bueno, todas este tipo de indicadores están en TAC y notoriedad corporativa. Y luego lo que hacemos, sobre todo en el caso de la selección española, como la selección española, su proyección exterior es sobre todo un poco estacional, es en verano, campeonatos de Europa, olímpicos o mundiales, ahí lo que hacemos son encuestas ad hoc, para ver cómo se ha percibido el patrocinio, si se ha distinguido dónde estábamos o dónde no, etc. Y ahí os diré, y esto es una experiencia que muchos tendréis, que por eso insistía tanto en la distinción. La distinción es bastante complicada, Hay gente que nos adjudica a nosotros activaciones de marca que no hemos hecho. Hay gente que adjudica a otras empresas activaciones de marca que hemos hecho nosotros. Pregunta interna, de gestión interna, ¿cómo es posible que no se den cuenta? No es que porque la gente es muy normal. Y la gente no está pendiente de si el stand donde estuvo jugando con una canasta o con un juego, una PP y tal, era de Endesa o era de la Caixa, que es otro magnífico patrocinador de la selección, o de cualquier otro patrocinador de la selección. Mire usted, pues la gente está a lo que está. Y no le puede usted exigir que cuando salga y dice, oiga, usted me promete que cuando se vaya a su casa se va a acordar, ¿no?, de que usted estuvo en el stand de Endesa. Pero mire usted, la gente está a otra cosa. Entonces, si haces bien la activación y lo haces con cosas originales, distintivas, que a la gente le producen emoción y razón, fantástico. Si te has equivocado, pues la gente tenderá a confundirlo. Por tanto, el objetivo de la distinción es fácil formulárselo, lo complicado es llegar a él. Por no rebasar el tiempo, voy a dar paso a una última pregunta que nos hace Roger Dasaín, y es, ¿qué entendéis vosotros por intuición? Referido. Intuición, yo no sé lo que entendemos, pero sí sé lo que quería decir. Lo que quería decir es que fue algo que estábamos seguros de que era un acierto, y lo fue, pero estábamos seguros de que era un acierto y era una apuesta. Estábamos seguros de que era un acierto, lo digo por tercera vez, lo cual no quiere decir que dijéramos cómo es posible que no sea un acierto. Podríamos equivocarnos y lo sabíamos. Pero lo que quería decir con intuición es que estábamos seguros de que era un acierto, pero no lo teníamos muy estudiado. Era una intuición en el sentido de decir, creemos que esto nos va a salir bien, creemos que tiene sentido hacerlo, pero lo hicimos realmente sin que hubiera un estudio muy detallado que nos dijera seguro que sale bien. Os confesaré otra cosa. Los estudios que hacíamos incluso nos llevaban a algunos a opinar lo contrario. Era un riesgo. Una serie de motivos que no voy a entrar ahora. Era un riesgo en aquel momento apostar por el básquet. Muchos motivos, insisto, internos y externos, no se refiere al problema del básquet, sino a la vinculación que Endesa podía conseguir con el básquet. Pero, pese a todo, predominó la idea de que nos parecía claro que la apuesta iba a salir bien. Pero debo admitir que la estrategia fue un poquito, se hizo durante, aquí sí se hizo durante el durante, no se hizo previamente. Así como el posicionamiento de marca del año 2010, que da lugar a este patrocinio, fue extraordinariamente bien estudiado, y se analizaron muchos patrocinios alternativos, debo reconocer que ese posicionamiento arranca sin que se haya decidido todavía el patrocinio. El básquet iba ganando enteros, pero dijimos, mira, lanzamos el posicionamiento de marca, la campaña, y ya terminaremos de ver cuál es el patrocinio que hacemos. O sea, la intuición la teníamos en el sentido de que todo nos encajaba, pero no teníamos un estudio de detalle que nos diera plena seguridad de que íbamos a acertar. Fue más una inspiración, una intuición, no sé, llamarlo así. Yo no sé si suena esto un poco profesional, no lo es, pero creo que no lo es. Pero así como el resto del posicionamiento de marca, digamos, hubo un trabajo previo enorme de sostén, en este caso el trabajo previo de sostén que sostenía la decisión indicaba que podíamos tener dudas, y al final predominó la intuición del director general que me prefirió el encargo, que dijo, apostemos por el básquet. Y bueno, bendita decisión. Ya definitivamente sí, la última, pues si no rebasamos el tiempo. Esperanza Blanc nos dice, ¿qué opinión te merece que Movistar vaya a emitir la Liga Endesa en exclusiva y no sea Televisión Española? La has dejado para el final, aposta. A ver, esto es... No pongo cara así de problema, pero no lo es. Mira, la respuesta me resulta relativamente fácil.
Endesa siempre ha dicho durante muchos años que lo que quiere es que los proyectos en los que está, ópera por ejemplo, pues que la ópera vaya a la calle, básquet, que el básquet tenga cada vez más seguidores. La respuesta va de suyo a partir de ahí. A nosotros siempre hemos dicho, desde que arrancamos en Liga Endesa, y no podemos decir otra cosa, que nos gusta que cuanto más accesible sea el deporte, la Liga Nacional en este caso, la Liga Endesa, mejor. Evidentemente, y si usted está diciendo con medias palabras que prefiere el abierto, evidentemente diría que en principio sí, siempre lo hemos dicho y sería una hipocresía que le dijéramos lo contrario, por más que estemos en este momento en la empresa que es propietaria de Movistar. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué creemos que nos aporta Movistar? ¿Qué aporta Movistar a la Liga? ¿Aporta Movistar a la Liga? Sí. Movistar se caracteriza por ser un canal que hace un trato muy bueno del deporte, de las transmisiones deportivas, de la información alrededor del deporte. La gran apuesta es que eso consiga, digamos, compensar lo otro. Pero, evidentemente, la pregunta está muy bien traída también y lo que pasa es que ni siquiera por buena educación puedo decir algo diferente de lo que he dicho Endesa desde que empezamos en la Liga Endesa. En la Liga Endesa siempre dijimos, nos gusta mucho que esté en abierto, nos gusta mucho que esté en la Forta, nos gusta mucho que esté en Televisión Española, nos gustaría que estuviera mejor tratada, todo hay que decirlo, pero bueno, nos gusta mucho que esté en abierto, nos gusta mucho que esté en abierto. La ACB ha llegado muy legítimamente a un acuerdo con Movistar, que nosotros por supuesto respetamos, reconocemos que Movistar está tratando el deporte del básquet con mucho cariño, y todavía lleva poco tiempo, si me apuráis, y seguramente lo va a hacer cada vez mejor, pero insisto, lo que no puedo ahora es, por buena educación, decir algo que no hemos dicho 4 años antes. Tengo que insistir en que lo que dijimos, que se sigue diciendo. Alberto, mil gracias, un placer, un honor, un lujo haber contado contigo, haber inaugurado contigo esta andadura de la Asociación de Marketing, el capítulo de Marketing Deportivo. Y bueno, esta va a ser la tónica que queremos seguir, analizar el deporte como un hecho vinculado a las decisiones de marketing, de branding, de imagen de marca, etcétera, de manera que seguiremos teniendo y generando noticias al respecto. Muchas gracias a todos por habernos seguido y hasta la próxima. Gracias, buenos días.